como el de todos. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, vos, funcionario, tenés otras responsabilidades con todos en realidad. Pero si podés hacerme una pequeña descripción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es una institución importante en el Estado Nacional. Es el único organismo que tiene delegadas las responsabilidades de velar por el desarrollo de las comunidades y los pueblos originarios. Fue creado en el año 1985 bajo el gobierno de Alfonsín. Estuvo primero bajo la órbita de desarrollo social, con lo que era la lógica en aquel momento del asistencialismo desde el Estado. En el 2015, cuando fui secretario de Derechos Humanos, lo llevé a la órbita de Derechos Humanos y hoy está en la órbita del Ministerio de Interior, la Vicejefatura de Gabinete, depende de Lisandro Catalán, porque entendemos en esta lógica de gobierno de delegar las responsabilidades como corresponde a las provincias en los temas que les competen. La mejor interacción es con los gobernadores, entonces estar bajo el paraguas del Ministerio de Interior le da más empoderamiento al INAI. ¿Y hay alguna tensión en este momento? Tensiones hay permanentes. Por suerte estamos comparativamente en un momento mucho mejor. Nosotros tomamos cuando vos eras secretario de Derechos Humanos fue complicado esa etapa. Y sí, a mí me tocó, entre otras cosas, me tocó el caso Maldonado. Claro. Que si recuerdan, yo recuerdo siempre y recordaré siempre, corrí riesgo de vida cuando me apedraron allá frente al LOF. Ajá. Tuve la toma del Mascardi, que ahora se comprobó, se ratificó, que fue una usurpación, como lo dijimos siempre, que fuimos en aquel momento, tanto Maldonado como el tema del Mascardi, Patricia Bullrich y yo éramos las dos voces permanentes atacadas, denigradas por el kirchnerismo, pero bueno, hoy nos dio la razón la justicia. Y el INAI tiene tensiones. Mira, la gente no sabe. Son 39 pueblos o 39 etnias reconocidas por el Estado Nacional. No es solamente el universo mapuche. Son los huichis, son los tobas, son los guaraníes, son los collas. Son 39 pueblos en todo el país. Son 1882 comunidades en todo el país. Es un universo que es casi el 3% de la población total. Epa, es mucho. Y sin duda alguna ese es el sector, sacando, como siempre, excepciones, más vulnerable en la escala económica, socioeconómica del país. Con lo cual tensiones siempre hay. Claro. Pero es momento, lo que estamos trabajando es, lo que son conflictos que tienen que ver con la tierra, es potestad de la justicia. Y se tiene que dirimir ahí. Nosotros no nos vamos a avalar como avaló la gestión kirchnerista las usurpaciones, porque eso fue una intencionalidad de ir contra la propiedad privada y fue motivada desde la gestión kirchnerista. Esto es así, por eso tengo varias denuncias penales presentadas contra funcionarios. Nosotros hemos girado esa lógica y entendemos que la propiedad hay que defender la propiedad privada y cuando corresponde la propiedad a las comunidades hay que validarla donde corresponde, que es en la justicia y son los gobiernos provinciales. Y vale la pena decir, para quitar mitos y mentiras que circulan, el INAI no entrega tierras, no tiene esa potestad. Mira. La entrega de tierras le corresponde al Estado Nacional cuando son tierras nacionales y si no a los gobernadores. Pero no es el INAI que viene y dice, esta tierra es de acá, esta tierra de allá. Primero que para lograr eso hay que hacer un estudio socioambiental, antropológico, exige muchos caminos, muchos trámites, pero nunca fue el INAI. Cuando el INAI avanzó en eso, cometió delito. Ajá. Y en este momento, lo sacamos de la potestad y directamente nos focalizamos en otro trabajo. Exactamente. Ahora, vos hablaste, es verdad, es una población también, por ejemplo, yo estuve en Chaco con los COM. Y hay una cuestión como muy natural de ellos, que son recolectores, ¿no? Son pueblos que, si bien tienen por supuesto relación y están modernizados, pero la base de sus conductas sigue siendo recolectora. Y la verdad que viven, por lo menos nosotros que vivimos en una ciudad con muchas deficiencias, y sin embargo siguen estando allí, no se mueven, no sé, yo de verdad no había agua en alguno, o sea, fui a acompañar a una ONG que ponía pozos de agua.
y uno cada tanto se podía poner, una vez por año, cada 6 meses, y hacía ese trabajo. Pero si no, eran recolectores del agua de lluvia, o si no, del agua hasta del barro. Es una Sí, no, situación sin así. duda. A ver, son varias cosas. La responsabilidad primaria es del Estado provincial fundamentalmente, Claro, Estado nacional. es Chaco. Pero en Chaco lo repetís en Formosa a Mm, escalas dramáticas, lo ves en Salta, eh, lo ves en Misiones, lo ves en Catamarca, lo ves en todos lados, lo ves en el sur, lo ves en San Juan. mm. Hay un problema de donde están ubicadas la mayoría de las comunidades, porque también hay que entender, las comunidades y conocer, viven alejadas de las Claro, zonas urbanas. Alejandro, sí, tal cual. Y Es cuando digo, difícil llevar cañerías de agua, y cuando decís rutas y alejado, todo. estás hablando 8 horas en camioneta, Mm, caminos de tierra, mm, si llueve no puedes entrar por semanas, claro, viven aisladas. Entonces tiene que haber un respeto, sí o sí, a la identidad. Vos venís de una comunidad, la comunidad claro, armenia, yo sí, vengo de la sí, sí. comunidad judía, sabemos lo que es el respeto a la identidad. Tenemos otro desarrollo. Ellos tienen un respeto por la ancestralidad, que bueno, hay que respetarlos. Ahora, en ese respeto de la salud, como la viven, la educación bilingüe, como la necesitan, Mm, respetando su idioma, es el Estado que tiene que proporcionar. Y también ver cómo construyo caminos para que se pueda claro. acercar, cómo el Estado puede tener, si no se puede llegar por ruta, se llegará por helicóptero, pero tiene que llegar agua. Mm, Bueno, es el Estado, pero en tantas deficiencias que tiene el Estado en general, sí, sí, sí. este A grupo, veces uno este siente grupo quedó más marginado. el abandono, ¿no? Que tal vez políticamente a alguno le sirva que esas situaciones se sostengan en el tiempo. Mira, fue muy interesante. Hubo hace pocas semanas una reunión del Mercosur. Argentina tiene la presidencia pro tempore. Y estaba la reunión de altas autoridades en derechos humanos. Y corresponde también la reunión de autoridades de pueblos originarios de toda la región. Y lo que se planteaba con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que tenía la coordinación y con mucha lógica, era que estas reuniones, de una buena vez, tienen que tener un criterio de no de tabula rasa, sino de poner un límite. Bueno, a ver, durante décadas se han aportado un montón de Mm, recursos, ujú. se han llenado la boca con programas y estamos peor que al inicio. Hablemos de la democracia. Si vos analizas qué ha pasado, ya no te hablo de otros grupos, otros géneros, no me quiero meter, pero Sí, pueblos originarios, con la inmensa mayoría de ese universo, sí, desde el 85 que yo te dije que se creó el sí. INAI, ¿cuántas comunidades han conseguido la regulación de su tierra? Menos del 1%. Algo ha pasado. Lógico, sí, sí. De ese universo de 1880 con comunidades, ¿cuántas se han desarrollado? Han logrado progresar en el estudio, han logrado instalaciones de agua, caminos, menos del 1%. Entonces, como vos dijiste, se han llenado la boca con los derechos humanos, Mm, los han malversado claro. los derechos humanos, que ahora corresponde otro tiempo y otra lógica. Y de eso hablamos hoy justamente a la mañana en una reunión con la FAO y con el sistema de Naciones Unidas, donde se empieza a pensar el nuevo plan estratégico para Claro. el país, pero donde la Cancillería le dice claramente, los programas tienen que alinearse a lo que el Estado Nacional considera que son las prioridades. Y no que vengan de afuera, Sí, solamente a decirnos hay que hacer esto, esto y esto. Y esto es lo que ha pasado. Y esta es la gran crítica que se le hace a los organismos internacionales, como fueron cooptados sí. por una idea progresista y malversando lo que es los criterios de derechos humanos y desarrollo Sí, humano. vemos en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, no es Un solamente Argentina. acomodamiento de todo, también del Entonces, discurso, y eso por supuesto va a terminar aplicado en la y realidad. porque ante el fracaso, porque esto es la realidad, es decir, se ha avanzado en algunas cosas, pero no Sí, te has atrasado sí, sí, pues si muchísimo. pasaron 40 años, estamos igual, ya eso es un Pero fracaso en sí sin mismo. hablar de otra agenda de yo que ha dividido la sociedad, no la ha Sí, unido. sí, sí. Entonces, si una agenda de derechos humanos, en lugar de unir a la sociedad, la divide y las políticas están mal implementadas. Sí, bueno, eso también parte del juego político, ¿no? Es la lógica bueno, a algunos les Claro, conviene. Pero bueno, pero es pero cierto lo es que... que no se pueden partidizar los derechos humanos. Ese fue el pecado que Mm, sufrió la Argentina. A partir, lo digo yo y me hago cargo, a partir del kirchnerismo se partidizaron y mm. ideologizaron los derechos humanos. Y esa agenda Ideologizaron, ahí está la palabra, es esa. esa es, Sí, sí. y no corresponde, porque los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Lees la Declaración Universal.
Sí, a lo sumo será la implementación de, o cómo, o el camino, pero es cierto que no se puede ir. Porque creo que gran parte de, por lo menos la grieta que hay es que bueno, nosotros fuimos una generación muy ideologizada, ¿no? Formada Totalmente. en otros tiempos que hoy no están. Pero también trasladamos todo eso que tal vez fue un momento, un espacio, y lo seguimos alargando y Claro. no cerrando una historia que también hasta la justicia también lo juzgó. Argentina se hizo cargo de las macanas que hizo en materia de derechos humanos, de desaparecidos. Digo, se juzgó, se hizo todo ese camino y bueno, en algún punto hay que cerrarlo. Sin duda. Porque si no, es volver al barro, digamos, a pelearnos por cosas que ya no están. Digo, y estamos para... Por eso digo, fue la utilización. Mm. O sea, hacernos cargo, nos pasó esto, lo que vos estás refiriendo. Nos pasó, porque nos pasó a todos, Sí, Argentina, sí, la dictadura, el fracaso de la democracia. Esa generación de argentinos se tiene que hacer cargo del fracaso. sí. Con sus problemas y demás vino después la democracia, vino el enjuiciamiento, Claro. vinieron las condenas y después vino todo un proceso de estirar, Mm. aletargar. Vino la obediencia de vida, después vinieron los indultos, después vinieron de nuevo los juicios. Bueno, no hay una lógica hacia dónde vamos, muchachos, tenemos que cerrarlo. Hay que cerrar la Y en el historia. medio se hizo la ideologización porque cooptaban para el poder y Mm. esto fue lo que nos arruinó. Sí, sí. Bueno, vos me imagino que también lo habrás sufrido los primeros tiempos, todo eso, ¿no? Después. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pero hoy estamos para otra cosa, más allá de que... Pero es interesante hablar. A mí me Y interesa saber cómo se ejerce el poder, cómo se llega, cómo se van cambiando, que no es tan sencillo, ¿viste? Hay mitos, uno lo crea, pero esto... Hay más mitos que otra cosa. Claro, pero hoy tuviste charla con la OEA, y todo eso, para lo menos para mí es Bien, interesante. claro. Em, Hacemos un pequeño apartado de actualidad. ¿Qué te parece? Porque esta semana la agenda fue cooptada por la situación de Diego Armando Maradona. Digo, a veces damos ejemplos nosotros. Maradona en sí también fue, de alguna manera, un símbolo de la Argentina. Y la novela de Maradona, hasta en la muerte misma de él, se transforma en esto, ¿no? En que una magistrada, tal vez la fama la haya llevado para un lado que es inimaginable. ¿Tenés algún tipo de reflexión sobre este tema? Sí, primero que me da mucha vergüenza como argentino que esto haya pasado. Yo fui un admirador de Maradona desde lo futbolístico, Sí, punto. sí. Y aparte ahí me cierro, fui contemporáneo, fuimos de la misma edad. Y todo Mm, lo que le dio a la Argentina, esto no hay duda, desde lo futbolístico a lo deportivo. Y esto tiene que ver con, viste, mira, lo voy a traer a la actualidad cuando se habla de esa crítica a la casta sí, política. Esto es un ejemplo de eso, de la casta. Porque solamente yo puedo analizar a la jueza desde su ego, sí. desde un problema de vanidad, de un hasta suponer, digo, ¿sufre de autismo esta división con la realidad? Esto me lo pregunto, pero que vanidad y ego lo tienen es absoluto. Pero también tienes la impunidad del poder, de Mm, sentirse impune. Eso es la casta. Yo puedo hacer todo. claro. Y no importa, porque los valores que yo instalo son los valores que todos tienen que acatar y todos van a estar de acuerdo. Esa es la casta de la justicia. Y por suerte la casta judicial o la familia judicial le puso un límite, Sí, la sí, es un corrió. ejemplo, era Es un necesario. ejemplo grandísimo, pero cuando se critica y se habla y dice, la casta, bueno, Esos son mira, derechos adquiridos, digamos, dice, ¿no? ¿cómo se le ocurre a una Claro. jueza y después en la cara, porque lo vimos todo, negar lo que todos estamos viendo? Mm. Pero bueno, estas cosas, yo digo, siempre tengo una mirada optimista. Digo, hubo reacción, Claro. hubo resorte de la misma justicia y esto Sí. a esta jueza se la separó, la condena social es enorme, Sí. ya es historia de ella cómo se recompone, vendrán después los juris de enjuiciamiento, Claro, esas ahora lo que cosas pasa. deben venir porque son ejemplificadores, son educativos, una pérdida de tiempo y un dolor inmenso para la familia de Maradona, para Sí, sus sí. hijas, un retroceso, porque ¿cómo sigue? Porque se anula todo lo Todo hecho, tiene que vuelve de empezar cero foja cero, sí. y es otra vez Sí, victimizar. sí, revictimizar la situación y tener que ir Este, a, sí, sí, a declarar y todo. entonces, pero bueno, si miramos lo positivo, bueno,
hay una condena social y una Está bien condena de la justicia. Es necesario. Bueno, Claudia Bruj, para siempre. A ver, solo un grupo de únicos hombres comunes, sencillos, sensibles, al pasar por esa esquina pueden dar fe de que allí hubo un tiempo en el que vibró un bodegón. Solo ellos pueden dar testimonios de que en él estuvo brillante la vida. Contanos de qué va esto, porque sí, es la esquina del bodegón. Sí, ahí la vemos, la estamos viendo, ¿no? Sí, ahí está. ¿Cómo? ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Saliste de tu mundo rígido, licenciatura, de otro? No, siempre me disgustó escribir. Sí. Soy muy lector. Ajá. Se llega a la escritura leyendo, esto lo Claro. aprendí. Soy muy lector, escribí mucho, durante mucho tiempo escribí cuentos que Mira. nunca publiqué. Y yo jugué al fútbol dentro de la comunidad judía. Jugué muchos años en la liga en Facma. Sí. Fui arquero para Maccabi muchos años. Mira. En un momento nos escindimos, hoy conformamos el equipo de fútbol Batesman, Ajá. que es el nombre de la escuela que yo asistí Sí. en la primaria. Somos el mismo equipo hace 25 años. Mira. Soy arquero, soy observador, y yo comencé hace muchos años, 20 años atrás, un poco más, después de cada partido, escribir un comentario del partido. Pero no era un comentario futbolístico de un periodista futbolístico. Sí. Era un comentario novelesco, donde los jugadores empezaron a tener sobrenombres, donde los jugadores empezaron a tener historias, las historias se fueron ligando, y esto se entregaba en mano todos los martes cuando entrenábamos. Jugábamos los sábados, los martes se entregaba en mano. Después nos sofisticamos y se entregaba también por mail. Mail después, por supuesto. En una época por fax. Mirá qué interesante. Y después terminamos por WhatsApp. ¿Y eso qué lo hacías? ¿A la noche después de llegar? Eso tenía muchas discusiones en casa porque los domingos a la noche, después del fin de semana largo en Maccabi, después de acostar a los chicos, y antes de irme a acostar me quedaba 3, 4 horas escribiendo en la computadora. Mirá qué interesante. Y el martes ya estaba, y cuando era como el canicita, yo llegaba al entrenamiento y estaban todos esperando, yo venía con el paquete y entregar, y era como media hora reírse de las críticas y los comentarios, las invenciones. Pero qué interesante forma, varias cosas, ¿no? De tu conducta desde el vamos ya, ¿no? De ser el observador y generar en eso un cuento, una historia, ¿no? Pero después eso, ¿sos un hombre noctámbulo, fuiste, o eso te lo haces para abstraerte de...? Nunca me acuesto antes de la 1 de la mañana, ya sea para leer un libro o terminar de ver la televisión, una serie que me interese. Sí. Necesitas ese tiempo. A mí también me sucede de que no haya nadie alrededor. De cortar, sí, que baje un poco la información y... Mira, no se puede. Vos antes hablabas de la función pública, los mitos, la rigidez. No se puede, uno no puede escindirse. Uno es lo que es en todos los ámbitos. La función pública la amo, me gusta, pero es parte de lo que yo soy todos los días. Tengo mi mujer, están mis hijos, están mis nietos, están mis amigos, está Independiente, que ayer fui a la cancha, los que se clasificaron, está el equipo de fútbol los sábados a la tarde, está todo eso. Sos un todo, no podés dejar de ser. Y trato de llevar la misma ética en todo. Y cuando era funcionario, digamos, por derechos humanos, me imagino que te llevaba mucho más tiempo, creo, no sé, imaginan, pero no, ahora estás describiendo, pero también tenías ese parate. Absolutamente. Es más, yo viajaba mucho, claro, viajaba por todas las provincias, y viajaba al exterior muchísimo. Me tocaba ir a Ginebra, me tocaba ir a Washington, pero siempre en todos los viajes me las ingeniaba para que el viernes a la tarde o sábado a la mañana más tarde estar de vuelta, para estar el fin de semana en casa y no perderme el partido. No querías el ser humano que el funcionario se coma el ser humano. Exactamente. Bueno, y esa escritura que fue durante 20 años, semana tras semana rigurosa, cuando llegó pandemia, yo siempre dije, bueno, hubo 2 compañeros del equipo que en charlas informales me decían, tenés que escribir, tenés que dedicarte a esto, y yo veía cómo disfrutaban en la risa, en la emoción. Y bueno, cuando llegó la pandemia, estaba encerrado, ya no estaba en la función pública, y bueno, me animé, ¿no? Y me animé a pasar por todas las etapas, ¿no? de la escritura, que es sobre todo la soledad frente a la computadora, la ausencia cuando no entra en una idea, la palabra, bueno, hasta que empecé
y preguntarme el para qué, no para quién escribo. Y Kovalov me dijo una vez que ¿qué es eso? ¿No? Que la pregunta está equivocada, pero ¿por qué es eso? Porque la escritura es el ejercicio más sano de introspección. Es el momento que uno habla con Con uno. uno, vas hasta el fondo. Viendo, Sí, a mí me dijeron que es como un océano en realidad, claro, pero puede ser oscuro también. claro. Entonces, Es un bueno, momento de... y surgió. Bueno, en esos cuentos, Sí, fíjate que es, esos cuentos creó los sobrenombres de los personajes, con ah, historias alrededor, algunas noveladas, algunas ciertas, y sí. se va mezclando. Surgió una comisión directiva propia, que fue una peña. Surgió un bodegón que le daba el Que, ámbito, claro. donde la institucionalidad de ese espacio. Y bueno, y surgió la historia Y ahí las naturalmente. historias. Surgió un director técnico que fue real y que fue un antihéroe, un fanático, un hijo de Villa Crespo, un fanático de Atlanta empedernido. Sí. Y bueno, es un libro que da cuenta de amistades, que pondera y pone por sobre todo los valores A ver, de, el primer párrafo, a ver, que es la presentación. La primera vez que fui ahí a la cancha Independiente me llevó mi viejo. Aquel domingo de 1972 el rival fue Banfield. Ganamos 2-0 con goles de Maglioni. Un centro delantero efectivo que nos dio muchas alegrías y llegó a la gloria con sus 3 goles en menos de 2 minutos contra Gimnasia de Esgrima de La Plata. Estuvimos en la tribuna del Codo de la recordada doble visera. Era ese el espacio para no socios que se habilitaba en lo que hoy es la tribuna lateral Bochini Baja, muy cerca del banderín del córner, pegado a la tribuna visitante, hoy llamada Pavón. Y desde mi lugar, bien cerca de la línea del lateral, durante el primer tiempo pude ver de cerca a nuestro arquero, el Pepe Santoro. Y aunque transcurrieron muchos años y partidos, todavía revivo hoy en mi cabeza sus atajadas y movimientos más que en cualquier otra jugada. Incluso los goles del triunfo. Acá te fuiste ya a un momento con mi viejo de, ¿no? bueno, pero es Digo, yo me imagino que acá hay, en esa soledad de la escritura, reconociste muchos Claudios también. absolutamente, absolutamente. Pero bueno, es eso lo que decía Kovalov, es encontrarse con uno y decir, ¿qué quiero contar? Pero hasta vos en otras etapas, ¿no? El niño, el joven, yo no soy más ese y ahora que, digo, debe haber muchas preguntas Sí, en sí, eso. sin duda. Sin duda. Bueno, eso lo dejo para el lector, Para el pero lect- pero si vos seguís esa introducción, Sí. Vamos, sí, un este, poco más. Volvimos a Avellaneda, los dos casi un año después, nuevamente en invierno, con mucho frío, pero con ese sol que por inexplicables cuestiones mágicas solo se encuentra en las canchas, abrigando, inspirando y dando un color único e incomparable a los domingos de fútbol, haciéndolos inolvidables para los que recordamos a pleno brillo. Costó convencerlo al viejo. No le era fácil para él, un hincha visceral de River, resignarse a que un hijo suyo abrazara otros colores, cortando la tradición futbolera que ordena continuidad e identificación sin discusión. Interesante, me gusta. Aparte, esa descripción del sol es cierto. bueno, son esos recuerdos. Yo tengo digamos, por eso digo, yo tengo una mirada positiva sobre la vida Sí, siempre. se nota, sí. Y tengo el recuerdo puesto sobre cosas del pasado brillando. Ajá. No nostálgico, Nostálgico, pero brillado. No, sino... no en la tristeza. Pero hay como, ¿no? En eso digo, La nostalgia está. en este mundo tal vez que nos criaron romántico, es medio tristón el romántico. No es esto con el No, brillo que vos decís. bueno, Vos hiciste el ejercicio pe- de poner el yo soy brillo. por definición romántico y mis amigos del equipo me cargan porque soy el enamorado, pero soy el romántico, soy de escuchar las baladas de los 80, soy un fanático de Sandro, de Sí, Leonardo Fabio, me gusta eso. está perfecto. Y Te bueno, acompaño en algunos gustos, te y digo, ¿eh? el pasado, todos pasamos momentos difíciles, terribles, trágicos, de privaciones. Vengo de una familia de clase media, media baja. Ese viaje a la cancha de Floresta era en el colectivo 85, 2 horas y media, Claro, es no verdad. teníamos auto. La primera vez, yo no lo pongo ahí, la primera vez que yo voy a la cancha Independiente, que mi hijo me logra llevarme, se sacaba la entrada, ¿te En acordás? la En puerta, la claro, puerta, sí. mi viejo va, hace la cola, los empujones, viene, me agarra del brazo, del hombro, me lleva a la puerta, habla con el control, pero seguimos en la puerta,
entran todos. Cuando entran todos, el inspector, el control, Sí, sí, viene y me dice, vení, pibe, me agarra a mí del brazo, sí. del hombro, lo agarra a mi papá del brazo y entramos. Ahí me enteré que mi viejo no tenía guita y compró una sola entrada. Y había que esperar Claro que para entren todos entrar para de que. colado. Sí, sí. Bueno, ese es el recuerdo que tengo. Y te digo, para mí es un orgullo lo que hizo mi viejo. Lógico, sí. No lo mío con el pobre viejo, mirá lo que hizo. Bueno, hizo No, lo que pudo. hizo lo que quería darle Me la dio el felicidad al gusto. hijo, eso. Bueno, y siguiendo la introducción, ¿qué es lo que me da pie a mí a escribir? Sí, Y yo lo celebro y se lo dije a él. En ese segundo partido que voy, le pido yo a mi viejo que me pare en la entrada visitante, en la época que se podía entrar a la entrada claro. visitante, detrás del arco abajo, la cancha Ajá. independiente Sí, sí, vieja. sí, me acuerdo, sí. Y me paro Ahí justo en fui el medio. con Deportivo Armenio cuando el arquero. Había un chileno arquero de los 90, no me acuerdo. Ay, bueno, no importa, pero sí, estuve ahí, Viste, ese justo. escalones Sí, bajitos. claro, Y me claro. paré justo abajo al lado del paredón, en el medio, porque yo quería verlo a Santoro. Mi Ajá. pasión desde chiquito fue ser arquero. Eh, No sé jugar otra cosa que no ser arquero. Ganaba Independiente 1-0, penal para Ferro. Lo patea un excelente jugador que era Papa Andrea. Sí, Y yo me paro como para atajar con Santoro. era. Le hacen el gol. Santoro vuela, se le cae la gorra, se incorpora, levanta la gorra y cuando se incorpora mira, cuando le hacen el gol, vuela. Sí, Y mira para atrás, para la tribuna, haciendo ese gesto de sí, bronca. sí, sí. A mí lo que me quedó es que me miró a mí. Está perfecto. Sí, Bueno, todo lo que me implicó un gol. Y lo que yo interpreté en ese momento como que me decía, tranquilo que vamos a ganar. Lo que yo pongo ahí, y yo aprendí después, cuando esa mirada a la tribuna sí. y esa sintonía, que el arquero tiene otra función mucho Claro. más allá que solamente jugar. Tiene ese poder de observar, de contener a la hinchada que no se ve y lo que está adelante. Y ahí está inspirado este cuento yo como arquero, que es Sí. lo que veo del despliegue de mi equipo. Aparte lo que me gusta es el título, para siempre. O sea, es como la foto que da Queda y la para dejaste siempre. para siempre. Queda para siempre porque aparte los afectos, la relación, hay mucho del judaísmo, hay mucho de Villa Claro, vos. Crespo, hay mucho de la interacción de ¿Cómo comunidades. fue tu familia en cuanto al judaísmo? Era Una muy. familia tradicional, Mm, donde la Pesaj, Rosh Hashanah y Kippur se respetaban a rajatabla. mm. Una, era donde Rosh Hashanah nos comprábamos ropa nueva, Pesaj era la gran comida, era la cena del primer Seder y el almuerzo del segundo día. Eh, Rosh Hashanah lo mismo, Te dio mucha identidad eso. muchísima. A mí me dio mucha identidad. Yo fui a un shul, al Shule Beitzman de Flores, mucha identidad, donde se estudiaba Yiddish, después estudiaba hebreo, fui a los grupos, después fui a Madrid. ¿Tu esposa es de la comunidad también? Sí, sí, mi primera mujer es sefaradí y mi pareja actual es mezcla, sefaradí es que era así. Pero sí, no, yo quedé. O sea, la familia yo le agradezco mucho lo que me educó, la identidad. Mi abuelo, mis tres abuelos fueron inmigrantes, tengo una abuela que fue argentina. Me gustaban mucho las conversaciones con ellos, que me contaran del shtetl, del pueblo, por qué llegaron, cómo llegaron. Bueno, Historia de inmigrantes, me pero encanta. siempre observador, siempre un. Ese que te Observa, gustaba que te es, cuenten la historia. es eso, ¿no? Pero bueno, yo me reconozco como un observador, un romántico del tiempo pasado, Está para perfecto. saber de dónde venimos, Sí, cómo fue. lógico. Bueno, Pero estas siempre con cosas. el brillo, con el sol A- apuntando al recuerdo. absolutamente. Bueno, Claudio, gracias por tu tiempo, por esta descripción que ya me dan ganas de meterme y conocer estas historias para siempre. Claudio Abruje, esto sí ya lo podemos encontrar en las librerías, Está en ¿no? toda la librería del país. Yo ya lo presentamos a fin En de la año, feria, en ¿no? diciembre. También. Lo presentamos primero en Amijay. Ajá. Más de 300 personas vinieron ese día, fue una emoción muy grande. Lo presentamos con Cayetano, el periodista. Sí. Y lo presenté hace poquito en la Feria del Libro Ah. también. Y bueno, hay otras presentaciones en curso, pero están todas las librerías. Perfecto. Claudio Abruj, para siempre lo pueden encontrar en todas las librerías. Gracias por tu tiempo. Gracias, Leo, a vos por la Y creo que invitación. Y siempre, generamos un espacio íntimo, sin darnos cuenta, una charla que. ahí está la magia de la radio. Este es el momento de radio. Señoras y señores, esto fue y es tarde o temprano.
salió de día, no encuentra nada que le haga temblar. Un vestido que le tapa la herida, listo para conquistar. Le diste vueltas al mundo, buscándole un rumbo que hablamos cuando hablamos de amor. Es que